oportunidad. Agradecer a Radio Única, también a Radio Calidad del Cantón El Empalme, que está con nosotros Rolando Vera, su representante, también está Arnulfo Varela Duque de Radio Única, y a todos los amigos que se enlazan en el país, en la provincia de Loja, en El Oro, en la provincia, Ocu, Radio Ocu también está con nosotros enlazado el día de hoy. Ondas Quevedeñas. Yo la conozco como Ondas Quevedeñas, no como Ocu, ¿no? Bueno. Quiero saludar a Rafael Correa, a propósito de cumpleaños, ¿no? Un abrazo de acá del Ecuador, Rafael. Buenos días. Buenos días, gracias, compañero. Buenos días, Los Ríos. Buenos días, El Empalme, provincia del Guayas. Gracias por esta oportunidad, gracias por poderme comunicar con mi patria querida y con provincias tan entrañables como Los Ríos y Guayas. Un inmenso abrazo a la patria. Bueno, también le están escuchando en Loja, en El Oro, en Santa Elena, en su querido Manabí, también en la provincia de Bolívar. El enlace es prácticamente chiquito, pero nacional, presidente, ¿no? Cotopaxi también. Wow, saludo a toda esa provincia. Tenía la información de lo que escuché, radios de Los Ríos y Radio El Empalme, de Guayas, pero a toda esa provincia, Loja, Santa Elena, Manabí. ¿Cuál otra provincia está? Cotopaxi el Oro, Cotopaxi. El Oro. Un inmenso abrazo. Bolívar también. La provincia de Bolívar. Un inmenso abrazo a todas esas queridas provincias. Bueno, arrancamos entonces. Arnulfo Varela, Rompefuegos, no, dejémosle chance a... ¿Cómo está, economista? Feliz cumpleaños, un abrazo grande para usted. Bueno, hace algunos años tuve la última oportunidad de poder conversar con usted también a través de nuestro medio del Cantón El Empalme en la provincia del Guayas, en donde a propósito la Revolución Ciudadana sacó una votación importante. Fue uno de los cantones que en la consulta popular del 2018 también sacó mayoría el no en aquella consulta, que nos tiene como estamos hasta ahora, economista. Quiero, con el permiso de nuestros compañeros, hablar en primera persona para referirme a un tema importante. El desarrollo de los pueblos se basa en dos pilares fundamentales: educación y salud. En el tema de salud específicamente, y lo repito, voy a hablar en primera persona porque tengo la experiencia. Mi hija tiene insuficiencia renal crónica hace 5 años. En algún momento conversábamos con usted cuando visitó el Cantón El Empalme con ella. Bueno, la experiencia fue positiva a pesar de la situación negativa de una enfermedad tan terrible como esta, cuando empezó esta enfermedad. Hace 4 años hacia acá la situación es totalmente distinta. Y creo que no hace falta decirlo porque aquellos que visitamos permanentemente los hospitales públicos del país sabemos en qué condiciones estamos. Hace poco nada más, en el hospital Abel Gilbert, por ejemplo, no había ni siquiera radiactivos para un examen tan básico que tenía que hacerse. Y esa situación no solo la vivo yo, la viven los millones y millones de ecuatorianos que tenemos que peregrinar por aquellos hospitales. El tema de las clínicas de diálisis es una cosa que realmente preocupa. Muchos meses de deuda a aquellos servidores de la salud, prestadores de servicios del sistema de salud público del Ecuador. El temor de todos aquellos que se realizan hemodiálisis es que en algún momento ya los prestadores de estos servicios no tengan recursos económicos de dónde sacar para poder seguir y sostener este tratamiento vital para que puedan seguir teniendo vida aquellos pacientes con insuficiencia renal, economista. La situación es dura en ese ámbito. ¿Cómo cree usted que el nuevo gobierno, en el caso de que Andrés Arauz llegue a la presidencia de la República, se pueden rápidamente subsanar ese tipo de situaciones? Primero, un abrazo a su hija, ¿no? Todo mi acompañamiento, mi cariño, mi simpatía. Segundo, mi gratitud al Empalme, que fue uno de los cantones donde ganamos esa consulta popular, luchando contra todo, contra todos. No nos quitaron propaganda. Yo llegué una semana después de iniciar la campaña, nuestro jefe de campaña, a 2 semanas de las elecciones, subíamos como espuma, le pusieron un juicio de lavado de activos, la empresa, no se imagina, la persecución que había en cada pueblo donde íbamos, nos esperaban muy agresivamente fuerzas del gobierno con el MPD. Fue muy duro, pero el Empalme siempre nos ha dado su respaldo y mi gratitud eterna al Empalme. Y lamentablemente les puedo decir que no nos equivocamos. Les dijimos que era un gran engaño para repartirse la patria. En ese momento de los falsos consensos de unidad nacional, yo era el díscolo, el que ponía, el que desentonaba, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Y que no quería el futuro del país. Ahí están las consecuencias de esta dura experiencia. Ojalá aprendamos a quién creer, a quién no creer y cómo la prensa nos puede decir cualquier cosa, con tal, la prensa hegemónica me refiero, con tal de
de buscar sus beneficios, destruir a sus enemigos, entre comillas, apoyar a sus amigos. Recuerden que tuvimos hasta un Trujillo que se declaró emperador y en lugar de mandarlo al manicomio, pues lo aplaudieron y destrozó el país entero. Con respecto a su pregunta, mire, el tratamiento de diálisis es carísimo. Cuesta con $1.000 mensuales, usted lo sabe. Cuando yo llegué al sector público no había una unidad pública de tratamiento de diálisis, solo privadas. Como en Los Ríos, no había una cama de cuidados intensivos, la memoria es muy frágil. Antes mi gobierno, en la cuarta provincia más poblada del país, no había una cama de cuidados intensivos. Ahora tenemos en Quevedo, tenemos en Babahoyo, y decían que eran elefantes blancos. Gracias a Dios tenemos esos elefantes blancos. Si no se imagina la mortalidad con esta pandemia, ¿cuánto hubiera sido? Mayor, porque ya es de las más grandes del mundo, pero ¿cuánto más grande hubiese sido? En todo caso, con respecto a las diálisis, es extremadamente caro. Y cuando yo empecé a inaugurar las primeras unidades de diálisis, le preguntaba a los doctores, bueno, esto cuesta en el sector privado $1.000 por mes. ¿Cómo podían pagar los pacientes el tratamiento? No podían pagar. ¿Y qué pasaba? Se morían. Pero esas muertes no eran noticia. El gasto público para salvar vidas sí era noticia. Una nueva lección a aprender, compañeros. No nos dejemos llevar por esos lugares comunes, por esas calumnias. Lo primero es la vida. El bienestar de una sociedad no se mide, que también están los mismos de siempre. Lazo, en plena pandemia, en 2020 ganó $6.400.000. Está más próspero que nunca. Ganó $500.000 mensual. En la pandemia, 2020, está declarado ante el SRI. ¿No? Pero así no se mide el bienestar de una sociedad. Se mide cómo los que menos tienen, los que más sufren, sufren menos. Y esos son los pobres, pero también las personas con enfermedades catastróficas, las familias con niños con discapacidad. Y en eso la sociedad tiene una inmensa deuda, porque además es muy caro. La educación especial es carísima, pero hay que hacerlo. Eso es lo más importante para tener una sociedad justa, para tener una sociedad feliz, porque uno no puede ser feliz en medio del sufrimiento de los demás, a no ser que sea un desalmado. Entonces, por supuesto que hay que retomar esos programas, querido licenciado, por supuesto que hay que retomar esos programas, por supuesto que hay que habilitar nuevamente esas unidades de diálisis, pero es extremadamente caro. Habrá que sacrificar otras cosas, habrá que sacrificar gastos suntuarios, habrá que sacrificar los regalos en publicidad que este gobierno le ha dado a cierta prensa, habrá que incrementar costos de ciertos servicios para los que más tienen, por ejemplo, la frecuencia radioeléctrica que le han regalado los grandes medios de comunicación para obtener ingresos y poder atender a los que menos tienen. Pero eso se llama justicia y así se logra en nuestro criterio, en nuestra visión, el bienestar de una sociedad. No que tan bien están los que siempre estuvieron bien, un Lazo ganando $6.400.000 en 2020, los bancos rompiendo récord en el 2019 de utilidades cuando ya había recesión, sino que tan menos mal están los que siempre estuvieron mal, los que sufren, los que tienen enfermedades catastróficas, los que tienen un niño con discapacidad y necesitan el apoyo del Estado. Esa es nuestra visión. Y por supuesto, licenciado, un inmenso abrazo nuevamente a su hijita, todo nuestro apoyo y le aseguro que Andrés retomará esas políticas de salud tan necesarias. Bueno, ¿qué tal, presidente? Un gusto. Arnulfo Varela de Radio Única le saluda. Felicitaciones. No, todos los días no se cumplen 58 años, presidente, y usted lo ha logrado. ¿Pero por qué dice la edad? Porque lo dice, siempre lo he escuchado, que él dice los años. La gente de bien nos decimos los años, presidente. Bueno, presidente, en el campo político, este fin de semana se dio para mí un golpe importante en el timón ya de la campaña. El apoyo de la CONAIE, de Jaime Vargas, hacia la candidatura de Andrés Arauz, para mí es importante. Es el punto de quiebre, como se dice en el tenis, porque incluso usted lo dijo en un Twitter, que Andrés logró lo que usted no pudo hacer en su momento, ¿no? ¿Cuáles fueron los ingredientes que usted conoce de cerca la campaña de Andrés Arauz para haber logrado ese punto de quiebre, obtener ese apoyo de la CONAIE, que repito va a ser muy importante para esta segunda vuelta? Bueno, el día de ayer obtuvimos el apoyo de la Federación de Iglesias Indígenas Evangélicas, muy importante para Sierra Central, especialmente sur de Quito, sumamente importante, propio Guayaquil. En Guayaquil hay muchísimas iglesias evangélicas y una gran comunidad indígena. En Guayaquil hay 140.000 quichohablantes. Tienen más población quichohablante que cualquier ciudad de la sierra. En todo caso, ¿cuáles fueron los ingredientes? Mire, normalmente con la CONAIE, con sus luchas históricas, debería ser mucho más lo que nos una que lo que nos separe. Mi vida, mi proyecto vital es sacar al pueblo indígena de la miseria, siglos de miseria, los dueños ancestrales de nuestras tierras. Eso solo tiene como explicación la explotación, la marginación,
la exclusión, la discriminación, y hay que terminar con todo aquello. No me gusta decir estas cosas, pero ustedes saben que hasta un año en mi vida pasé como voluntario trabajando en el mundo indígena, conociéndola como visión indígena. Tengo grandes amigos, compadres indígenas, pero por ciertos dirigentes con mucha prepotencia que no representan al pueblo indígena, que sin ganar elecciones querían imponer sus condiciones, querían ser dueños del gobierno, están acostumbrados a que les tengan miedo, a que les rindan pleitesía, y eso nunca irá conmigo. Conmigo por la razón, yo soy muy mal político, ¿eh? Porque algunos definen política así, ¿no? Ver los juegos de poder. No, yo veo los juegos de la razón. Si alguien tiene la razón, ni empecemos a discutir, le voy a dar la razón. No, soy muy mal negociante. Si alguien me demuestra que tiene razón, yo decía que algo valía 20, y él dice, no, vale 15, me muestra que tiene razón, vale 15. Yo no es que voy a estar regateando, ¿no? Pero por el poder, nada. No, tiene razón, pero me pagas 20. Eso jamás va a ir conmigo, jamás, ¿no? Y la política ecuatoriana es eso. A la brava, el MPD que nos dé los hospitales, que nos dé las escuelas, o si no te hacemos paro, te desestabilizamos. Cierta rama de la CONAIE nos da la educación bilingüe o te bloqueamos los carreteros. Eso no va conmigo. Que no a la minería a la brava, pese a que pierdan las elecciones, pese a que el pueblo ecuatoriano aprobó una opción en las urnas. Nunca he servido para eso. No digo que Andrés sirva para eso, pero por eso se levantaron ciertas animadversiones para conmigo personales, más que ideológicas. Porque en los fines, en los objetivos de ideología, es mucho más en lo que coincidimos que en las pequeñas cosas que discrepamos. Y lo esencial, si ellos son sinceros, sacar al pueblo indígena de la pobreza, del retraso, de la marginación, respetando su cultura, un Estado pluricultural, plurinacional. Entonces, esa resistencia no hay con Andrés, un hombre fresco en la política, y por eso ha sido más fácil lograr ese apoyo a la CONAIE que en su momento yo no logré. Y una buena noticia para el país. Ojalá haya una gran unidad nacional para vencer el próximo 11 de abril y de ahí sacar el país, recuperar el país, porque el próximo gobierno no recibirá un país, recibirá ruinas. La destrucción es enorme. Moreno, Lazo, la prensa hegemónica que ha sido cómplice del peor gobierno de la historia, no solo han destruido lo tangible, carreteras, hospital, sino lo intangible, la fe en nosotros mismos, la confianza que debemos tener como sociedad, la voluntad, ¿no? La fe de poder salir adelante. Ojalá todo eso se recupere el 11 de abril con una gran unidad nacional. Así que es una muy buena noticia el apoyo a la CONAIE, el apoyo a la FEINE, al proyecto de Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Correcto, doy la bienvenida a la licenciada Ruth Bernas, también de Radio Ondas Quevedeña, ya se unió al panel. Parece que andaba cicleando, presidente, así como usted a veces, ¿no? Se atrasó un poquito, pero ya está aquí con nosotros Ruth. ¿Estaba cicleando? Ruth, acaba de llegar. Ah, hola Ruth. Por eso tan guapa, tan buena forma. Tiene que llevar Evaristo a ciclear de vez en cuando. No tiene estado físico Evaristo, presidente. Presidente, muy buenos días. Mi saludo en este día de su cumpleaños, de parte de una querida compañera, también la compañera Rocío Vera, que me encargó muchísimo que lo salude. Así es que bueno, un gusto, presidente, estar con usted, con nuestros colegas acá en este panel, con nuestro asambleísta electo también, el arquitecto Humberto Alvarado. Y es un gusto de verdad. Presidente, realmente es importante el apoyo de la CONAIE, como hace algunos minutos usted afirmó. De alguna u otra manera, presidente, también como riocense, me interesa muchísimo y creo que a todos nos interesa el tema del apoyo a nuestros agricultores. El miércoles anterior, el miércoles 31, estuvimos en una concentración acá en la ciudad de Quevedo, en la parroquia La Esperanza, junto al nuestro ya futuro presidente también Andrés Arauz, y pudimos notar, economista, que de alguna u otra manera la deuda con los agricultores no se ha subsanado. Durante estos 4 años de desgobierno, que como muchas veces podemos afirmar, realmente nuestros agricultores han sido prácticamente la última rueda del coche. Lo digo de alguna u otra manera con conocimiento de causa porque trabajé en el Ministerio de Agricultura, presidente, y pude ver cómo las políticas que se establecieron durante su gobierno quedaron totalmente aisladas, no se aplicaron. Se dio una inauguración de una supuesta gran minga agropecuaria precisamente acá en nuestra ciudad, en el Estadio 7 de Octubre, de lo cual ninguno de sus ejes se cumplieron en territorio. De alguna u otra manera, nuestros agricultores están con esta expectativa, y con la llegada de Arauz a la presidencia creemos que se resarcirá la deuda que hasta el momento se mantiene con ellos. Una deuda histórica, no es solo la deuda de estos 4 años, pero por supuesto, este gobierno destruyó todo, ¿no?
Solo le pongo un ejemplo, muy representativo, para que vea el retroceso en todos los aspectos. ¿Cuánto luchamos? Porque tiene costo político esto, hay una burocracia centralista muy fuerte en Quito. ¿Cuánto luchamos para que el ex Banco de Fomento, que lo transformamos en Ban Ecuador, porque no era Banco de Fomento, sino Banco de Tormento para los agricultores, la matriz vaya a Quevedo? Si Quevedo es el centro agrícola patria, Quevedo, Santo Domingo, perdónenme, ustedes escupen y sale algo del piso, es tan fértil la tierra que es increíble la productividad de esas tierras. Entonces lo enviamos por justicia, por eficiencia, a Quevedo, ¿no? Del centro agrícola de la patria. Salí yo del gobierno y lo regresaron a Quito. Imagínense qué insulta a los quevedeños. Y además que es un costo político, porque significa que los que trabajaban quiteños en la matriz del Ban Ecuador tenían que movilizarse a Quevedo o retirarse, pero no por... respetamos mucho su trabajo, su familia, pero también respetamos a Quevedo, respetamos el sentido de justicia, y esa matriz tenía que estar en el centro agrícola de la patria, que es Quevedo. Salgo del gobierno, lo regresan a Quito. ¿Qué centralismo? Y nadie dice nada. Alcalde, prefecto, asambleísta. ¿Cómo permitieron tanto? ¿Qué nos hicieron? Nos dieron escopolamina, seguramente al pueblo ecuatoriano. ¿Cómo permitimos tanto abuso? Esa es una muestra, no es lo más importante probablemente, pero refleja bastante bien lo que pasa en estos 4 años de destrucción. Pero por supuesto, se acabaron las políticas de sustentación de precios, se acabaron los créditos, se acabaron las obras de infraestructura, se acabó la unidad de almacenamiento tan importante, que antes era la ENAC. Cuando yo entré al gobierno, la memoria es frágil, ya no existía la ENAC, habían invadido los silos, habían desmantelado los silos, las paredes de metal de los silos servían como techo de algunas casas. Tuvimos que reconstruir todo eso. Creamos la Unidad Nacional de Almacenamiento, la UNA. Todo eso eliminaron. Y sin almacenamiento, es muy difícil mantener los precios de sustentación, porque viene la cosecha de maíz, tiene que comprar el Estado, guardar, ¿no? Y así mantiene los precios, y poco a poco vende eso a través del año, para que no se desplomen los precios durante la cosecha. Pero si no hay dónde guardar, ¿cómo se puede hacer esa clase de políticas? Entonces el daño es muy grande. Pero más allá de todo eso, también algo muy importante. El principal deber de la política económica no es que nos aplaude el Fondo Monetario Internacional, es proteger la producción y el empleo nacional que han sido tremendamente destruidos, y sobre todo el agrícola. Si algo nos enseñó esta pandemia, es entender lo vital. Lo vital no son los billetes, lo vital lo del carro. Si ustedes se quedan en cuarentena 2 años, no se pueden comer la ropa, no se pueden comer el carro, no se pueden comer el televisor, sí se pueden comer el costal de maíz, sí se pueden comer el costal de arroz. La alimentación, el agro, la parte pecuaria, es vital para la vida. Y debemos ser estratégicos en eso, debemos tener soberanía alimentaria. Y acá otra reflexión. Lazo está hablando del Grupo de Lima. ¿Saben lo que es el Grupo de Lima, no? Libre comercio, y con países asiáticos. Está hablando del libre comercio con Estados Unidos. Estados Unidos subsidia con $20.000 a cada agricultor. Un libre comercio con Estados Unidos, como lo dice Lazo, no estoy contra el comercio, contra el bobo aperturismo sí, como también estoy contra el bobo proteccionismo. Pero ese bobo aperturismo con Estados Unidos significaría leche en polvo subsidiada de los Estados Unidos, quiebra nuestra producción lechera. Significa maíz, soya, subsidiada por los Estados Unidos, quiebra nuestra producción soyera, quiebra nuestra producción maicera. A dejarnos de esas novelerías, a entender que lo principal es proteger el empleo nacional y sobre todo la producción del empleo agrícola. Para eso se necesita infraestructura, para eso se necesita tecnología, para eso se necesita mejoramiento de semillas, para eso se necesita mejoramiento genético, en todo eso estamos, para eso se necesita erradicar la fiebre aftosa, que ya lo hicimos, para poder exportar hasta carne, ¿no? Para eso se necesita infraestructura, para eso se necesita política de sustentación de precios, para eso se necesita política crediticia adecuada a través del Ban Ecuador, y para eso se necesita demanda al interior, y el Estado mismo puede crear esa demanda. Por ejemplo, los kits para esta cuarentena, cuando estuvimos en cuarentena, pudo darse kits alimenticios con productos nacionales agrícolas. No hicieron absolutamente nada, y esa es una muestra de cómo el Estado puede crear la demanda para nuestro sector agrícola. Preguntar algo importante. Cada que se hace una propuesta política, siempre se tiende a querer buscar fallas en lo que está establecido. En ese sentido, por ejemplo, se ha hecho mucho ofrecimiento de eliminar la CENESID, eliminar las pruebas de ingreso a las universidades, que cada cual escoja su carrera libremente, que los jóvenes no se les rompa su sueño. ¿Cuál es el criterio de la persona que en su gobierno prácticamente impulsó esa posibilidad de que nuestros jóvenes sean capacitados, que sean
bien evaluados para poder ingresar a lo que su vocación les permita y no a la oportunidad de esa momentánea que había antes. Además que había que pagar inscripción, matrícula, todo en las universidades. ¿Cuál es el criterio de Rafael Correa ante la propuesta de eliminar ese plan de acceso a las universidades? Tú lo has dicho, Evaristo, le venden mentiras a los jóvenes, juegan con los jóvenes. Un tipo que apenas fue bachiller, que nunca ha pisado una universidad, y que dice que con su propio esfuerzo fue dueño del banco. Claro, y su cuñado era el dueño anterior. Eso se olvida decir. O sea, ¿con qué esfuerzo se superó en el banco? Porque su cuñado era el dueño del banco. Y después le pasó el banco a Guillermo Lazo. Ustedes no le dan caso, le están engañando. A ver, es tan sencillo como esto, jóvenes, escúchenme, señores periodistas, porque esto es vital, esto no es de correísmo, esto no es de Andrés Arauz, es por la patria. O quieren regresar a la situación anterior, ¿se acuerdan lo que eran nuestras universidades? Todavía nos falta mucho, pero ¿cómo cambió el sistema universitario? Éramos los sistemas universitarios que más avanzaban en América Latina, que no tiene un buen sistema universitario. No hay una universidad, de vez en cuando hay una, la Universidad Autónoma de México, la Universidad de Sao Paulo, entre las 100 mejores del mundo. Pero América Latina tiene el 8% de la población mundial. Tendríamos que tener 8 universidades por lo menos entre las 100 mejores del mundo. Y de vez en cuando por ahí sale una, de vez en cuando. La mayor parte de las veces no está ninguna universidad latinoamericana entre las 100 mejores. Un problema gravísimo de toda la región. Y si seguimos haciendo lo mismo de siempre y queremos cambio, como decía Albert Einstein, la mayor mente del siglo XX, eso se llama locura, insanidad. Seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Si queremos resultados diferentes, debemos cambiar. Y eso es lo que hicimos 10 años y hubo resultados diferentes. Nos quieren volver al pasado. Universidades de garaje, universidades con pésima calidad académica, pero sobre todo la idea del examen de ingreso y CENESID. La culpable es que los jóvenes no puedan estudiar. Mentira. Es tan fácil como esto. Escúchenme, jóvenes. Si hay 200 cupos en la Universidad Técnica de Quevedo para agricultura, ¿no? Ingeniería agronómica, y hay 500 postulantes para ingeniería agronómica, con examen de ingreso entrarán las 200 mejores notas. Sin examen de ingreso, seguirán habiendo 200 cupos para 500 estudiantes. ¿Cuáles son los 200 que entran? ¿Saben cuáles serán? Serán como las vacunas. Sí se dieron cuenta de las vacunas, ¿no? El que tenga contactos, el de la argolla, el del miembro del club de lujo, la mamita del que tiene las vacunas, en el caso de la universidad, el dueño, el amigo del decano, el que hacía cola a las 2 de la mañana y entraban los 200 primeros, se rifaban los cupos, se vendían los cupos, una corruptela enorme. Queremos eso, pero es tan sencillo. O sea, el problema no es el examen de ingreso, el problema no es CENESID, no nos engañemos, el problema es la falta de cupos. Y hay falta de cupos por falta de presupuesto en las universidades. Y este gobierno, con Creo, con Lazo, redujeron el presupuesto de universidades. Pregúntele a la Universidad Técnica de Manabí. Redujeron el presupuesto de las universidades y engañan a nuestros jóvenes que el problema es el examen de ingreso y la CENESID. Jóvenes queridos, no te deben engañar de aquellos que nunca han pisado una universidad. Eso lo quieren en su bolsillo, tener universidades privadas, el que pueda pagar que se eduque. Todo lo ven como negocio, no buscan tu beneficio. Porque por último, y con esto termino, y que antes había libre ingreso. Para empezar, nunca, o sea, nos quieren hacer creer que antes todo el mundo podía estudiar lo que le daba la gana cuando quiera. Eso es falso. Para empezar, la universidad pública era pagada. ¿De qué libre ingreso me hablan? Ustedes podían ser brillantes, si no tenían la plata, no podían entrar a la Universidad Técnica de Quevedo, no podían entrar a la Universidad Central de Quito, no podían entrar a la ESPOL. ¿De qué libre ingreso me hablan? Como le decía, en realidad había ingreso caótico, ¿no? El sálvese quien pueda, el que es amigo del decano o el que tenía para pagar. No se debe engañar. El problema no es la CENESID, que es como un ministerio de educación superior como existe en Francia, como existe en todos los países con calidad académica, ¿no? El problema no es el examen de ingreso, el problema es la falta de cupos. Y eso se resuelve aumentando cupos, y eso se resuelve a su vez con más presupuesto a las universidades, y este gobierno cínico redujo el presupuesto de universidades con el apoyo de Lazo y Creo en asamblea. Y nuevamente, economista, voy a hablar de una experiencia personal a propósito del tema de la universidad. Cuando me gradué del colegio a los 15 años, mi idea, mi sueño era ser geólogo. Fui a Guayaquil y el ingreso a la Universidad de Guayaquil costaba $600 en aquel momento. Mis padres, con pocos recursos económicos, no pudieron cancelar sino solamente el primer semestre y dejé abandonada la carrera de geología en aquel momento. Bueno, eso permitió ya en el futuro encontrar... Le agradezco mucho su testimonio, porque cómo nos engañan y nadie dice la verdad y la memoria es frágil. Usted lo ha dicho, Universidad Estatal de Guayaquil había que pagar $600. ¿Quiénes tenían para pagar $600? ¿De qué libre ingreso me están hablando?
Entonces los 200 cupos entre 500 no se repartían entre la gente con mayor mérito, con mayor capacidad, sino entre los que tuvieran los $600. Así era el país. Queremos ese nuevo país. Así es. Y bueno, encontré mi vocación después de aquella situación en el periodismo, que es una situación que, a pesar de que no da recursos económicos, da una alegría inmensa poder desarrollarlo todos los días. Yo quiero retomar el tema de salud. A mí me parece que es importante, ¿no? Y la ecuación es bastante simple. Sin salud no hay desarrollo, sin salud no hay progreso. El tema de la vacunación, hace pocos minutos usted, economista, tocaba este tema y realmente es penoso. Somos el país de Latinoamérica que de los que ha desarrollado de menor manera el tema de la vacunación contra la COVID-19. Y recuerdo ahora toda la organización que en Latinoamérica se dejó bien estructurada cuando usted era presidente, cuando estaba el presidente Chávez, Evo Morales, Cristina Fernández de Kirchner, bueno, y algunos presidentes progresistas de América Latina. Y se criticó enormemente la formación de organismos como el ALBA, la inclusión de Ecuador en la UNASUR, el tema de la CELAC. ¿Cree usted que con esta organización, con esta estructura que permitía la cooperación de la región, pudiera haberse manejado en Ecuador, en Bolivia, en países progresistas de aquella época de mejor manera el tema de la vacunación, economista? Pero por supuesto, pues, pero incluso ya tenemos evidencia de aquello. En el 2009 vino la gripe porcina, la H1N1, ¿se acuerdan? Y actuamos como región y pudimos comprar medicina como región y regalábamos la medicina. Y enseguida se reunieron, el UNASUR, Unión de Naciones del Sur, tenía ¿cómo se llamaba? Comisión, no era comisión, el Consejo de Salud de Sudamérica. Enseguida se reunieron en Río de Janeiro, sede del Consejo, los ministros de salud. Y la región respondió de muy buena manera a la gripe H1N1. Ecuador fue de los países que primerito reaccionó, compramos, nos abastecimos de medicina y la regalamos, la medicina. Y los daños fueron mínimos, hasta el punto que no es noticia, ¿verdad? Si hubiéramos manejado mal la H1N1, todavía serían los titulares, dice cuántos muertos en el gobierno de Correa. Como lo hicimos muy bien, pues no hay el escándalo de cierta prensa. Hoy desmantelaron UNASUR. Pudimos reaccionar como región. Hubiera sido mucho más fácil obtener las vacunas. Hoy, ¿qué hacen los países de la región? En lugar de actuar en conjunto contra un enemigo común, la pandemia, lo que hizo Perú fue mover los tanques a la frontera para evitar que pasen los ecuatorianos contagiados. En eso ha convertido a Sudamérica el neoliberalismo y estos gobiernos traidores, estos gobiernos que nos llevaron solo al retraso. Y viene en el mediano y largo plazo, no lo hubiéramos logrado todavía, pero uno de los desafíos de la región. Uno de los problemas es que la región no produce conocimiento, es el neocolonialismo. El neocolonialismo ya no son los españoles que nos invaden, no, es el conocimiento. Ellos producen conocimiento que necesitamos para el buen vivir, como las vacunas, y nos lo condicionan. Debemos ser capaces de producir conocimiento en la región y producir nuestras propias vacunas. Pero eso es caro. Debemos coordinar. Ecuador solito no lo puede hacer. Perú solito no lo puede hacer. Tal vez Brasil, con su tamaño, ¿no? Pero Bolivia solita no lo puede hacer, ni Colombia solita. Entonces también había ese programa de investigación sudamericano para tener planes en conjunto, sobre todo de investigación en cuestiones de protección de la vida, como la medicina, o como la mejora en la productividad de alimentos, la productividad de leche. Todavía en programas regionales, no específicamente leche, pero sí mejora en productividad de alimentos y sobre todo producción de medicinas. Pero todo desmantelado. Y aquí vemos la dolorosa experiencia. Somos el patio trasero, si les sobra ya vacunas nos darán algunitas, y esas que llegan a nuestros países se reparten entre la mamita, entre los miembros del club, entre la Goya, entre los amigos de Lazo. Ojalá que entendamos para qué servía la integración y el daño inmenso que ha hecho Moreno y los gobiernos traidores de América Latina que destruyeron UNASUR. Presidente, el tema de la campaña que se pone ya bastante tensa en estos últimos días, hay propuestas por todos lados, unas demagógicas, otras creíbles. Por ejemplo, el candidato Lazo propone al 1% a 30 años de plazo, los créditos. La gente en la calle dice, pero si ni el banco de él da ese crédito. Otra propuesta dice que el 24 de mayo, luego de posicionarse como presidente, va a eliminar la central de riesgo. La gente se pregunta, pero si cuánta gente del Banco Guayaquil está en la central de riesgo. O sea, ¿cómo creer esa propuesta, presidente? No es creíble, pues, es tan fácil como eso. Ya mismo dice que todos los ecuatorianos vamos a ser accionistas del Banco Guayaquil. Desesperado el pobre hombre por ganar algunos votos. Pero no es creíble, pues es tan fácil.
¿A quién de los que nos escuchan? Los agricultores, los ganaderos, los industriales, los comerciantes, pequeños industriales. ¿A quién de ustedes, familias endeudadas con el carro? ¿A quién de ustedes, los banqueros, durante la crisis, les perdonaron $1? $1. Por el contrario, ¿no? Les pusieron multas, intereses de mora, los llamaban para cobrarles la deuda y les cobraban la llamada. Y ahora que van a eliminar central de riesgo, que van a eliminar las deudas, 30 años plazo, 1%. ¿Quién les puede creer? Están mintiendo. A castigarlos en las urnas por burlarse de nuestra inteligencia. Si ya lo podían hacer, ¿por qué no lo han hecho? ¿Acaso hay que llegar al gobierno si son banqueros para prestar barato? Por el contrario, nos cobran intereses de chulco. Andrés sí es creíble, Andrés Arauz, porque nosotros nunca hemos estado con la banca, nunca hemos estado con el capital financiero, hemos estado con los seres humanos, hemos estado con los derechos, hemos estado con los ciudadanos. Y en esta tan grave crisis, donde todo el peso ha quedado sobre la ciudadanía y nada sobre el capital financiero que cogobierna con Moreno, a tal punto que el año pasado ganaron más de 230 millones de dólares los bancos y Lazo ganó 6.400.000 ¿no? En este motivo de fuerza mayor como la pandemia, probablemente sobre todo debe caer el peso de la crisis, pero sobre todo sobre el capital financiero, pues. Entonces, por supuesto que habrá condonación de deuda, por supuesto que va a haber reestructuración de deuda, por supuesto que va a haber baja tasa de interés, por supuesto que habrá más plazo, por supuesto que se eliminarán multas, intereses de mora. Nosotros sí lo vamos a hacer, porque no tenemos nada que ver con la banca. Nuestra preocupación son los ciudadanos, nuestra preocupación son los seres humanos, nuestra preocupación es el bien común. Con 49 minutos, 50 ya, 6 con 50 minutos. Quiero agradecer a Radio Ondas Quevedeñas, está retransmitiendo también Radio Única, Radio Calidad del Cantón El Empalme, también Radio Rey acá en Quevedo, y a los amigos también de la provincia del Oro que están ya retransmitiendo la señal de este enlace con Rafael Correa. Ruth. Así es, economista. De alguna u otra manera, también me baso en la pregunta que hizo hace unos minutos mi colega, respecto a movimientos como el ALBA, como UNASUR. De una u otra manera podemos darnos cuenta, presidente, que el progresismo está renaciendo en América Latina. Podemos ver el caso de Argentina, podemos ver el caso de Bolivia y veremos también, Dios mediante, este domingo 11 de abril con Arauz, cómo de una u otra manera gobiernos progresistas nuevamente se instalarían en nuestros países latinoamericanos. ¿Esa es una esperanza para nuestra América? Sí, pero una precisión, ¿no? El ALBA, sí, Alianza Bolivariana de las Américas, era una unión de posturas a nivel internacional progresista. Pero UNASUR, la integración de América del Sur, va mucho más allá de la ideología. En la fundación de UNASUR intervinieron gobiernos de derecha, como el gobierno de Uribe en Colombia, o el gobierno de Alan García en Perú. O sea, en Europa, la integración europea fue mucho más allá de izquierda a derecha. Es una torpeza ideologizar eso como lo hizo la derecha. Eso fue creación de gobiernos progresistas, destruye UNASUR. La integración debe ir más allá de ideologías. Era uno de los consensos mínimos que teníamos en la región, respecto a la democracia, derechos humanos e integración. Derecha e izquierda, todo lo destruyeron. Y sin integración va a ser muy difícil que la región alcance el desarrollo, porque necesitamos mayor presencia como bloque a nivel internacional, necesitamos coordinar política, necesitamos ponernos de acuerdo para plantear las condiciones al capital transnacional que lo necesitamos para el desarrollo. Pero separado será el capital transnacional que nos imponga sus condiciones. Unidos nosotros impondremos las condiciones al capital transnacional en función de nuestro pueblo. Entonces una inmensa miopía de futuro, una inmensa torpeza, no entender lo que ya nuestros libertadores decían hace 2 siglos, la necesidad de integración como decreto inexorable del destino, lo decía el gran Simón Bolívar. Eso va más allá de izquierda o derecha, si no miren el ejemplo de Europa. En el caso del resurgir del progresismo, sí, por supuesto. Por supuesto que hay un resurgir de gobiernos progresistas después de una ola reaccionaria a partir del 2014 que no respetó democracia, no respetó integración, derechos humanos. Empezó con el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff en Brasil. Luego se perdió democráticamente entre Argentina, pero en verdad se pierde contra el grupo El Clarín. Nosotros luchamos contra la prensa hegemónica, que son los principales guardianes del status quo. Luego en la traición de Lenín Moreno en Ecuador, luego el golpe de Estado contra Evo Morales. Pero no han podido derrotar a nuestros pueblos, la situación es totalmente distinta. Aprendamos de la historia y tengamos perspectiva histórica.
si en los 90 era tal el predominio del neoliberalismo en la derecha, que todas las segundas vueltas fueron entre derecha y más derecha. En el 92 fue Cinturón Nebot, ¿se acuerdan? Derecha versus derecha. En el 96 fue Abdalá Bucaram versus Nebot, derecha populista versus derecha. Y en el 2000 fue Maguad versus Noboa, derecha más derecha. Ahora, mire, además de haberle ganado durante 10 años 14 elecciones, y ganamos en 2017 y nos traicionó Moreno, después de 4 años de persecución, destrucción, robo del partido político, exilio de la mayor cantidad de los dirigentes históricos de la Revolución Ciudadana, preso Jorge Glass, lo otro con brazalete, calumnia permanente, hemos ganado contundentemente la primera vuelta y vamos con ayuda de Dios y del pueblo ecuatoriano a ganar esta segunda vuelta. ¿Y sabe cuál es la diferencia con los 90? Que ahora la gente tiene con qué comparar. En los 90, con la caída del muro de Berlín, nos comieron al cuento, diciendo que no había alternativa. Se cayó el muro de Berlín, Ecuador, Latinoamérica tenían que ser neoliberales, y fue un desastre. Acuérdense de la crisis del 99, ¿no? Fue todo un desastre. Perdón, fue 98 la elección Maguad-Noboa, yo dije 2000, 98, Maguad-Noboa. Fue un desastre. Esto duró hasta el 2002, elección Lucio Gutiérrez, Álvaro Noboa, derecha más derecha, aunque Lucio Gutiérrez se hizo pasar como de izquierda. Pero en todo caso, se cayó el muro de Berlín, América Latina tenía que ser neoliberal, y solo neoliberalismo, y no había con qué comparar. Después de los gobiernos progresistas en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, ya la gente tiene con qué comparar. Nos traicionaron en el 2017, aplicaron el programa de gobierno de Guillermo Lasso, el neoliberalismo, nos destrozaron a todos, y la gente, por más que le digan Correa quebró el país, que sobreendeudamiento, que elefantes blancos, que sobreprecio en todas las obras, todas las mentiras, sin presentar un dato que han repetido estos 4 años, la gente dice, tan fácil como esto. Yo vivía mucho mejor con Correa, no me importa lo que digan, volvamos a ese país de prosperidad. Y eso ha sucedido en toda América Latina. Entonces, esa es la gran diferencia. Por eso, esta restauración conservadora está muriendo más rápido de lo que le tomó nacer, porque la gente ya tiene con qué comparar, la gente no es tonta y sabe muy bien que vivía mejor durante el gobierno del kirchnerismo en Argentina, durante el gobierno de Evo Morales en Bolivia, durante el gobierno del Partido de los Trabajadores en Brasil o durante el gobierno de la Revolución Ciudadana en Ecuador. Gracias, presidente. Es importante algo que realmente nos está agobiando en el país ahora, economista Correa, el asunto del precio de los combustibles. Se liberaron a las bandas internacionales, bandas de precios internacionales, sube el diésel, baja el diésel, sube más el diésel, baja menos el diésel. Donde el gobierno de Rafael Correa dice la gente no subió ni el combustible, ni la llamada telefónica, ni el servicio de energía eléctrica, eso se podría retomar. Ha ofrecido Andrés Arauz el congelar los precios de los combustibles en los 4 años de gobierno. ¿Es factible eso? ¿Cuál fue la metodología que aplicó Rafael Correa para que no se incremente el precio de los combustibles durante la administración suya en el país? Ese pues el manejo de la cosa pública. Y los sufridores dicen, es que tuve alto precio del petróleo. En el 2009 yo tuve el precio del petróleo a $30. En el 2016 lo tuve a menos de $20, con terremoto incluido, con apreciación del dólar. Y al final del año estábamos creciendo, y éramos un país en crecimiento, y no aumentó la pobreza ni la desigualdad. Y los mismos ingresos tuvieron los municipios, porque ganan proporcionalmente al ingreso que tiene el gobierno. Si el gobierno sube 3 veces su ingreso, los municipios suben 3 veces su ingreso, las prefecturas también. ¿Qué municipio hizo de lejos lo que nosotros hicimos a nivel nacional? Son cuentos para tratar de ocultar la transformación histórica que hicimos en el país. Entonces se trata de manejar eficientemente y honestamente los recursos públicos, porque ahora 4 años se han llenado la boca de honestidad, generalizando casos de corrupción que hubo en mi gobierno, ineludible. Lo que están criticando es el ejercicio del poder, porque si usted asume el poder peor 10 años, es ineludible que va a tener casos de corrupción, como ocurre en el Vaticano, como lo dijo el Papa Francisco, en Alemania, en España, pero lo utilizaron para decir que somos un gobierno corrupto. No, gobiernos corruptos son ellos, que desde ahí sí, desde la presidencia, de María Paula Romo, se repartieron hospitales, se compraban conciencia, se repartieron CNT, como era antes del mismo país. Acuérdense, para la gobernabilidad se repartían las aduanas, se repartían las telefónicas. Conmigo, pues venía un asambleísta a pedirme un hospital para darme su voto y salía volando por el balcón de Carondelet. Por eso me decían autoritario, dictador. Entonces lo que funcionó es la eficiencia y el manejo honesto de los recursos del pueblo ecuatoriano. Pero una reflexión sobre el precio de los combustibles para que vean lo que está en juego el próximo 11 de abril. ¿Por qué liberaron el precio de los combustibles? Para privatizar pues todo el sector hidrocarburo. Por eso boicotearon también la refinería del Pacífico. No quieren lo público, quieren
quieren lo privado. Pero ellos no pueden tener refinerías privadas con precios congelados. Si estamos claros, tienen que tener precios libres, ¿ya? Entonces, para que ese negocio también sea privado, como el negocio de la comercialización de combustibles, que se lo mandaron ya al sector privado, lo tenía Petroecuador, necesitan precios liberados de combustible. ¿Cuáles son las consecuencias? Que tenemos precios internacionales. Qué bien el precio internacional. Bueno, pongan los salarios pues también a nivel internacional. No entienden la realidad de nuestro país, es totalmente diferente. Pero en el fondo, liberaron precios de combustibles, incluso cuando perdían plata, acuérdense, eso lo hicieron el año pasado cuando el precio del petróleo estaba tan bajo, que liberando el precio de los combustibles iba a recibir menos plata el gobierno. ¿Cuál era el objetivo? Privatizar la comercialización, distribución y refinación de combustible. Y por eso 4 años boicotearon la refinería del Pacífico, con la complicidad de la prensa, diciendo que Elefante Blanco ni ha empezado la refinería del Pacífico. Dejaron compactado el terreno y no han buscado quién la construye. Por eso denigraron la refinería Esmeralda, que lo público no sirve, para privatizarla y para hacer refinerías privadas. Ese es el objetivo de haber liberado el precio de los combustibles. Si no tienen liberado el precio de los combustibles, no pueden hacer negocio con la refinería privada y con la comercialización privada. Y por supuesto que vamos a revertir esa barbaridad. Culpa de Rolando. Algo que se me iba, antes que se vaya, como dice en el barrio, Rafael. Siempre se habla aquí en el país que Rafael Correa tuvo el mejor precio del petróleo y que se llevaron 70.000 millones de dólares de ese precio alto del petróleo, que se gastaron 130.000 millones, para que la gente ya entienda definitivamente esa historia de los 70.000 millones. Bueno, primero denos el premio Nobel de Economía, ¿no? Porque ahí están las cuentas. Esto no es que es opinión mía, revisen las cuentas del Banco Central. Durante nuestro gobierno se invirtieron 100.000 millones de dólares. Una inversión sin precedente, la más alta de América Latina en proporción al PIB. Entonces, si además nos robamos 70.000 millones, denos el premio Nobel de Economía. Somos brillantes. O sea, ¿cómo pudimos creer tantas tonterías durante tantos años? Nos roban no solo la verdad, sino el sentido común. En una economía que en promedio habrá sido 70.000 millones de dólares, robarse 70.000 millones del 100% del Producto Interno Bruto. El presupuesto del Estado en promedio habrá sido 35.000 millones. 70.000 millones son 2 presupuestos generales del Estado. O sea, ¿quién puede creer unas tonterías así? Pero lo más importante, dijeron que era en función de que eso lo decía un informe del BID. Todavía estamos esperando el informe del BID. ¿Cómo hemos podido aguantar 4 años con relatos idiotas, perdónenme, sin un solo dato? Pero exijan datos, queridos jóvenes, compatriotas. Que no insulten nuestra inteligencia. No, que lo dice el informe del BID. ¿Dónde está el informe del BID? Pero sobre todo, ¿dónde está la plata? 70.000 millones. Bueno, pues 70.000 millones, por más que haya habido 1.000 corruptos, son 70 millones por corrupto. Que nos digan dónde están los 70 millones. Son ellos los que tienen las cuentas secretas. Son ellos los que tienen las empresas offshore. Son ellos los que tienen la plata en paraísos fiscales. Yo no tengo ninguna cuenta secreta, ni $0.5 en paraíso fiscal, ni $0.5 mal habido, Jorge Glass tampoco. 4 años de persecución. Si fuéramos corruptos, ¿usted cree que me tendrían que acusar de influjo psíquico? Pero es más que claro que los corruptos fueron ellos. ¿Cómo nos dejamos engañar tanto tiempo? ¿Cómo ustedes van a pensar que si fuéramos corruptos tengan que sentenciarme por influjo psíquico? Eso significa que no tienen pruebas, que somos gente honesta y que los corruptos siempre fueron ellos. Nunca más dejarnos engañar, pero además de forma tan torpe. 70.000 millones de dólares perdidos. ¿Dónde están? ¿Y qué prueba tienen? El informe del BID. Nunca existió informe del BID. Fue otro cuento de Moreno, recogido, amplificado por la prensa cómplice del peor gobierno de la historia. Economista, yo al igual que millones de ecuatorianos estoy bastante preocupado porque cada vez que hay una ley que se propone desde el gobierno nacional siempre hay algo escondido que pretende perjudicarnos a la mayoría de ecuatorianos. Y hago un antecedente de aquello, la ley de simplificación y progresividad tributaria, la aprobaron Alianza País, creo, Badi, Suma y el BIN. El proponente fue el asambleísta de aquel entonces, Daniel Mendoza, el 2%, ahí nos metieron el 2% para los pequeños emprendedores. Luego la ley esta de ayuda humanitaria en plena pandemia la aprobaron también País, creo, Badi, BIN y Suma. Ahora esta ley, y ya todos sabemos lo que pasó con la ley de ayuda humanitaria y todo lo que está ocurriendo hasta ahora por la aprobación de esta ley. Ahora nos están metiendo, y bueno, en el tercer intento de envío de aquel proyecto de ley, pues el CAL lo ha calificado. Y ahora está en manos de la Comisión de Desarrollo Económico, que a propósito la manejan
José Serrano de País, Carla Chávez de País, Henry Cucalón del Partido Social Cristiano, Carla Cadena de País, Héctor Muñoz de Suma, Rosa Orellana de País, Esteban Torres de Social Cristiano, Carlos Ortega de País, Cuesta de Creo, Peña de Pachacuti. Al ser una ley económica urgente debe de estar aprobada máximo hasta el 25 de abril. ¿Hay alguna posibilidad de que a través de la Asamblea Nacional se pueda frenar aquello? Y lo que básicamente se trata es de privatizar el Banco Central del Ecuador, con lo que se caería una de las propuestas más importantes de la candidatura de Andrés Arauz, la entrega de $1.000 a 1 millón de mujeres de escasos recursos económicos en todo el país. ¿Qué tiene que decirnos usted como especialista en el tema económico con relación a las dos primeras leyes aprobadas en el 2019-2020 y con esta que se pretende aprobar hasta el 25 de abril? Mucho tengo que decirles, ¿no? Para empezar, si creen que van a ganar, estuvieran tan apurados para aprobar esa ley, saben que van a perder y quieren dejar al próximo gobierno atado de manos, son unos sinvergüenza. Sobre las leyes, debemos entender todo al revés. Si este gobierno propone una ley de promoción de la castidad, sepan que es para violarnos a todos. Hay que entender exactamente al revés. La ley de simplificación tributaria fue para clavarle el impuesto de 2% a los microempresarios. Ni los grandes grupos económicos pagan 2% sobre ventas. El impuesto se pone sobre utilidades, no sobre ventas. Usted puede vender $1.000, pero si gastó $1.100 para producir los $1.000 vendidos, perdió $100 y tiene que pagar impuestos. No se paga sobre ingresos de venta, se paga sobre utilidades. Ni los grandes grupos, yo la otra vez saqué una lista como 200 grupos que pagaban mucho menos del 2% de sus ingresos sobre venta. Entonces, eso fue un garrotazo sobre la cabeza de nuestros microempresarios, economía popular y solidaria, nuevamente con el apoyo de Creo y de Guillermo Lasso. Sobre la ley de ayuda humanitaria, se debió llamar ley de crueldad humanitaria. Fue para despedir trabajadores en plena crisis. Y el mal ejemplo lo puso el propio gobierno cuando a nivel mundial se decía que la prioridad era proteger el empleo. Significó imponernos lo que tanto buscaban aprovechándose de la crisis. No buscaron paliar la crisis, no buscaron mitigar la crisis, sino imponernos el neoliberalismo, el programa El Lazo, el programa del Fondo Monetario y particularmente la flexibilización laboral. Siempre han querido eso. Les apesta la estabilidad laboral, les apestan los salarios básicos, les apestan las indemnizaciones por despido intempestivo. Entonces aprovecharon la pandemia para poder flexibilizar las condiciones laborales y votar trabajadores a diestra y siniestra. En esa ley también dicen, ayuda humanitaria, que los deudores podrán negociar bilateralmente con los acreedores, David contra Goliat. Y lo que hicieron los bancos fue clavarnos intereses de mora, clavarnos multas y hasta llamarnos y cobrarnos la llamada para cobrarnos, ¿no? No se olviden de esas cosas. Lo del Banco Central, ley de apoyo a la dolarización, exactamente lo contrario. Es llevarse en peso al país y probablemente hacer colapsar la dolarización, porque sin controles sobre los bancos nos sacan la plata, sin dólares en el país, colapsa la dolarización. ¿Saben cuándo fue la última vez que se privatizó el Banco Central? 1998. Al año siguiente tuvimos el feriado bancario. Banco Central manejado por los banqueros. Queremos lo mismo. Ese Banco Central, además es inconstitucional la ley. Lean el artículo 303 de la Constitución que dice que la política monetaria, financiera, crediticia depende del Ejecutivo y la instrumentará a través del Banco Central. Hoy le quieren dar esa competencia inconstitucionalmente al Banco Central. Están desesperados. Saben que van a perder, sino porque están apurados. Están haciendo trampa, es ley inconstitucional. Pero más allá de eso, una ley antitécnica y tremendamente nociva para el pueblo ecuatoriano, pero muy beneficiosa para los banqueros. Habrá quien controle tasa de interés, quien controle concentración del crédito, quien controle a la banca. Economista, en honor al tiempo, creo que vamos a formar la última pregunta de mi parte. Voy a hacer dos en una, presidente. Nadie discute su presencia dentro de la campaña del economista Andrés Arauz, ha sido muy importante, usted le ha dado los votos. Es más, yo pienso que en el Ecuador se rompió la cadena que decía que los votos no se endosan. Yo creo que con usted sí se endosó acá en el Ecuador, y por eso la alta votación de Andrés Arauz está a un paso de ser presidente de la República. Presidente, pero hay un sector todavía de indecisos que ustedes y la campaña deben manejarlo. Ese sector he escuchado yo con personas que son correístas, que aprobaban su gestión como presidente, pero que a lo mejor tienen un poco de miedo porque dicen ya con Moreno le dimos y nos falló.
¿Qué nos garantiza que Andrés Arauz sí va a hacer realidad los lineamientos de la Revolución Ciudadana? Para ese sector de indecisos, presidente, ¿cuál es el mensaje suyo como quien lo puso ahí, quien lo ha dado todo el apoyo a Andrés Arauz? Y la segunda pregunta, bueno, presidente. Si soy indeciso correísta, sí es grave, compañero. Ahí no hay donde perderse. ¿Cuál sería la opción? ¿Votar por Lazo? ¿Votar nulo? No, compañero. El voto sí, no lo he escuchado, presidente. Perdóneme. No lo he escuchado. Por eso el mensaje suyo de apoyo ahí. Sería muy alarmante y creo que con todo respeto estarían totalmente equivocados. Si Andrés Arauz fuera traidor, mire, la traición de Moreno ha dejado en el país, todo el mundo hay una desconfianza mutua de las víctimas del traidor y de los tirititeros del traidor. Pero también ellos se preocupan, caramba, mire lo que es capaz un traidor, a lo que se prestó Moreno. Y ya crea un ambiente de confianza mutua, superemos eso. Los ecuatorianos no somos traidores. Créanme, en beneficio de Moreno yo creo que el tipo está enfermo, se enfermó. Algo se le saltó en la cabeza, ¿no? Tal vez por el drama de vida que tuvo que pasar, pero no es normal un hombre con tanto odio, con tanto cinismo, con tanta irresponsabilidad, con tanta ineptitud. No es normal. No es normal un tipo que diga el puente a ningún lado para que pase la guerrilla y el narcotráfico y luego va a inaugurar el puente a ningún lado con el presidente del Perú, de Colombia. Es un tipo ya sin decencia, sin sangre en la cara. No es normal. Él tiene un problema patológico. Pero es un caso único, que surge cada siglo tal vez. Es la peor traición en la historia de Latinoamérica y Ecuador. Es las peores de Latinoamérica. Eso no va a volver a suceder. Y si Andrés Arauz fuera traidor, ya no hubiera traicionado. Si en 4 años también lo han perseguido a él. Y para aquellos indecisos que tal vez cuestionan mi gobierno, que no les caigo bien, esa es otra reflexión que hay que hacer. Queremos salir de su desarrollo. Debemos superar esos análisis viscerales. Correa me cae mal. No que dijo esta cuestión, no que es antipático. E ir a un análisis cerebral. Se transformó el país. Hubo obras, educación, salud, prosperidad. Así me caiga mal, hay que votar por ese proyecto que nos dio tanto beneficio. En Estados Unidos los gringos son muy cerebrales. Te aseguro que si hay un buen gobierno demócrata, los republicanos votan por ese presidente demócrata. Y viceversa. Si hay un buen gobierno republicano, los demócratas votan por ese gobierno republicano. Porque ven la realidad y lo que buscan es el bienestar de ellos y de su sociedad. Sobre todo de ellos, porque son muy individualistas. Pero en todo caso, en el caso ecuatoriano, ¿no? Para los indecisos no correístas. Los indecisos correístas, respeto mucho su posición, compañero, pero por favor, no lo hagan. Hay que votar con mucha fe por Andrés. Nos jugamos la vida en esto. Pero los indecisos no correístas que tienen cuestionamientos con mi gobierno, la reflexión es muy simple. ¿Cuándo ustedes, anticorreístas, indecisos, vivían mejor? ¿Cuándo su familia vivía mejor? ¿Cuándo Los Ríos? ¿Cuándo Bolívar? ¿Cuándo Guayas? ¿Cuándo El Oro? ¿Cuándo Loja? ¿Cuándo Manabí? ¿Cuándo Santa Elena vivían mejor? Ahora, en esta tragedia, durante los 10 años de la Revolución Ciudadana. Si fue durante los 10 años de la Revolución Ciudadana, retomar esa política, con gente joven, renovada, con innovación, superando errores, pero también con mucha experiencia, a recuperar esa patria de prosperidad, dignidad y soberanía. No hay donde perderse. Este 11 de abril, todos por Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Presidente, es importante lo que acaba de mencionar de alguna u otra manera, pero creemos que ya los indecisos hasta el día domingo estarán decididos todo por la opción que es la esperanza de la patria. Presidente, en estos momentos también, y ya siendo también pues la última intervención, de alguna u otra manera la Asamblea Nacional con gran